Julio César Castiglioni, especialista en Derecho Penal, Municipal, Administrativo, Constitucional, máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales, hoy con nosotros por el tema del voto de confianza del gabinete. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. Efectivamente, este tema no deberíamos ya tratar porque la semana pasada abordamos sobre la reglamentación del voto de confianza y que lo que había hecho el Congreso de la República con esta redacción que tenemos del artículo 130 de la Constitución estaba dentro de sus facultades. Pero ¿qué es el voto de confianza? Sí. ¿Para qué está en la Constitución? Está en la Constitución para que dentro de los 30 días de designado el Premier y los ministros, porque la redacción constitucional dice que el presidente de la República designa al Premier y a propuesta del Premier se designan a los ministros, cosa que no se cumple evidentemente, los ministros los pone también el presidente de la República, se presentan ante el Congreso de la República y exponen lo que van a hacer. Entonces, conceptualmente, este es un control político del Congreso de la República al Poder Ejecutivo. Yo creo que si vamos a una reforma constitucional, y este tema sí sujeto a debate, deberíamos eliminar el voto de confianza. Le explico. ¿Y por qué deberíamos eliminar? Porque el presidente de la República asume, designa a su gabinete ministerial, juramenta y punto. Si el Congreso de la República, dentro de sus atribuciones, requiere que se presente al Congreso de la República el gabinete ministerial o algún ministro, lo cita o para que haga un informe o para que lo interpele o puede plantear una cuestión de confianza. Porque es innecesario que cada vez que se designe, y si este gobierno todavía se mantiene, o el que entre, cada vez que se designe un premier, el gabinete tiene que ir al Congreso a explicar lo que va a hacer. Eso sí, eso atenta contra la separación de poderes. ¿Por qué? Porque le estoy yendo al Congreso a informar lo que voy a hacer. Eso atenta contra la separación de poderes. El Poder Ejecutivo, su función es designar al gabinete ministerial. Y una vez juramentado, ejecutar sus planes de gobierno, etc. Sí. El Congreso lo que puede hacer es invitarlos a que, pero no así compulsivamente, 30 días invitarlos a que informen lo que está haciendo cada sector, cada ministro, etc. O sea, sacar de la Constitución el voto de confianza del Congreso. Porque esto nos lleva, pues, que si hay dos votos, se censura a dos gabinetes, esto se cierra el Congreso y nos vamos a que hay nuevas elecciones y todo lo demás. Sacar de la Constitución el tema del voto de confianza. Ya el gobierno lo designó y el Ejecutivo lo designó y lleva adelante su trabajo. En Alemania, nosotros somos un país semipresidencialista. Semipresidencialista, ¿por qué? Porque en los países presidencialistas existe Congreso y existe presidente, no existe premier. Nosotros hemos copiado, como copiamos siempre las cosas mal, hemos puesto Congreso, premier, que no debería existir, y presidente de la República. Y el presidente de la República es el que responde ante el Congreso. En Alemania, la señora Meckler, ¿quién la elige? ¿Quién la elige a la señora? El Congreso de la República. Es un país parlamentarista. Y entonces ella está en contacto con el Parlamento para decirle al Ejecutivo lo que tienen que hacer. Ahí el presidente no pinta. Ahí quien maneja el gobierno es el primer ministro. Entonces, ¿a dónde va el razonamiento? Sacando de la Constitución el voto de confianza,
hacemos que el Ejecutivo cumpla con su función. Si lo está haciendo mal, yo, fiscalizador, congresista, pido en mi comisión que se cite al ministro, pero para que informe en el Pleno. Sacamos este tema de las comisiones, porque nos citan hasta las comisiones hasta porque el ladero está en la esquina. Sí, no. sí. Entonces, sí, para que informe ante el Congreso, por ejemplo, yo citaría al ministro de Educación, al ministro de Salud en este momento, y al de Economía. Salud y educación por el tema de la pandemia, pues. Se dijo la propia Premier, y se necesitaría al ministro del ramo, y no la Premier tener que soplarse ella el informe de todo. Eso está mal estructurado. Si vamos a una reforma constitucional, deberíamos eliminar el voto de confianza. Lo que sí quedaría es la censura. Lo que sí quedaría es la interpelación al gabinete ministerial de parte del Congreso como herramienta del Congreso. Ya no porque el Premier se tiene que presentar obligatoriamente dentro de los 30 días de haber sido juramentado. No, él juramenta y se dedica a trabajar. El Congreso ve que están haciendo mal, entonces piden, por acuerdo del Congreso de la República, la presencia del primer ministro para que explique qué es lo que está pasando. Pero como iniciativa del Congreso, y entonces sí hacemos el verdadero balance de poderes. Aquí no hay un verdadero balance de poderes, porque aquí lo llamas obligatoriamente. Esta figura es de la mitad de las democracias mundiales, más o menos de la mitad de los años 1900, César, donde se consignaron que para que el Congreso, si es parlamentarista, pida la presencia del presidente y todos sus ministros. No. Si vamos a hacer una reforma, saquemos esto, evitamos toda la discusión, etcétera, y solamente, ya lo dejamos suelto, y solamente lo citamos cuando vemos incoherencias, cuando vemos situaciones como, por ejemplo, se han presentado el mismo día que se ha presentado el gabinete ministerial. Yo lo citaría, ahí sí lo hubiera citado, si esa figura no existiría, que venga el Premier a explicar. La Premier a explicar. ¿Qué cosa? Si la Premier va con un discurso consensuado, buscando apoyo del Congreso de la República, sale el sindicalista petardista y le petardea todo el discurso a la Premier. Por eso lo que ha presentado la señora Chirino no está equivocado. No está equivocado. Antes del voto de confianza hay que ver lo que ha dicho, que se saque una ley de nacionalización o estatización de camisea. Total. Sí, pues. ¿A quién le creemos? Le creemos a la Premier que ha ido con un voto, con un mensaje conciliador, de consenso, con un mensaje de unidad, o el presidente de la República, sindicalista petarrista, se reúne con unos cuantos ayalleros y saca los petardos y las avellanas y dice que salga la ley que prevé una ley de nacionalización del gas de camisea. Entonces, estamos en una situación complicada generada por el propio presidente de la República. Claro. ¿Hay un problema en este momento? Sí, hay un problema. Terminando, creo que el voto de confianza en un Congreso razonado, que no va a ser porque aquí no va a haber consensos, y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional también va a ser bien difícil porque tampoco va a haber consensos. Y parecería que los del otro lado, que no son los del partido maoísta, leninista, mariateísta,
dichos por el propio Cerrón, yo no estoy diciendo nada que no haya dicho él, que está en sus estatutos, sacando a ellos que no votarían para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, los del otro lado, que no necesariamente tiene que ser a la derecha, el único que se ha puesto a la extrema derecha es Fuerza Popular al reunirse con los partidos de extrema derecha, que podrían ser los del centro. Parece que no hay consenso entre ellos mismos. Parece que no hay consenso Es entre ellos más, mismos. ese no consenso se ve incluso y se va a ver más todavía en estas elecciones municipales y regionales. Sí, 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 sí. Me contaba una persona que se había reunido con el señor López Aliaga. Ya, le dijo, tú vas a ser candidato a la alcaldía de Lima, pero hay que hacer una lista de consenso. Y él dijo, no, yo voy solo, pues yo puedo. Pero yo estoy seguro que solo le haría una pregunta. Y él ha sido regidor. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el alcalde tiene voto dirimente. Y el artículo 23 dice que en una vacancia votan todos los miembros del consejo. Se produce la votación y quedan 5-5 con el voto del alcalde. ¿Vota el alcalde ahí o no? Solamente le preguntaría eso. Es un debate. Para conocer, para saber su nivel de conocimiento del tema municipal, porque ha sido regidor. Y quiere gobernar Lima, para ver si conoce la ley orgánica de municipalidades. Y entonces regresamos a lo nuestro. De lo que sí estamos seguros es que no conoce mucho de reglas de tránsito. Eso es más grave, porque es probable que, como va a decir que si sale electo de Lima, lo que va a hacer es meterse por ahí diciendo que está apurado. Sí, Sí, ese señor es capaz de hacer eso. claro. Soy el alcalde de Lima y estoy apurado y me voy por acá. Y se va por la vía del metropolitano. Y como el metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, él va a querer hacer lo que da la gana. Es un peligro que salga alcalde de Lima realmente. Bueno, entonces este tema que nos ha llevado, nos tiene en el limbo y que se está usando de pretexto la muerte de un parlamentario como una muerte natural. No, que mueren defendiendo sus derechos. El señor ha muerto de un paro cardíaco, o sea, no se hacía el chequeo correspondiente, o sea, no muerto en una lucha sindical y ya lo quieren hacer un mártir sindicalista. Ahora, ahí en ese caso, doctor, quiero hacer un comentario. En ese caso, por ejemplo, él estuvo en el Parlamento, marcó presencia, o sea, marcó que estaba presente. ¿Cómo entonces él se va a un terminal terrestre? O sea, ¿se fue qué? ¿Al baño? ¿Se fue a conversar? ¿Iba a viajar? ¿Se iba a algún lugar? O sea, y le dio pues el infarto. Qué pena, ¿no? De verdad, qué pena. Pero el asunto es, ¿cuál es la verdad? Si él estaba como acto de presencia en el Congreso, ¿qué hacía en el terminal terrestre? Esa es la criolla peruana, pues, la que también la hace Bermejo. Él marca y se va. ¿Para qué? Para que no digan que ha faltado. Y entonces, obviamente, pues, o sea, no estaba en ese momento en el ejercicio de sus funciones, porque el que se va debería ser ya considerado ausente. Claro, claro. Para eso están las cámaras, para eso existen las cámaras. El que se va debería ser ausente, entonces debería descontársele. Yo nunca he sabido, por ejemplo, que se le descuenta a los congresistas por asistencia a las sesiones. O por tardanzas. Debería descontárseles porque de esta manera nosotros evitamos. Creo que si vamos a ir a una discusión constitucional, deberíamos revisar bien este tema del voto de confianza, que no se dé cada vez que se nombra un premier, sino que sea una cuestión de una censura, una interpelación o
que el Ejecutivo plantee un voto, una cuestión de confianza, pero como tema del Ejecutivo, no que el Premier vaya, porque el Premier va a informar, fíjese en lo que hemos caído en nuestra historia legislativa. El Premier va a informar lo que en buena parte le corresponde hacer al presidente de la República. ¿Qué les ha dicho a los congresistas que hacen sentados ahí, a los burócratas, deberían estar en el campo? Claro, como él no sabe, lo que ha visto lo más fácil es salir y ir, hay una inauguración, una fiesta, ahora en marzo vienen las yunzas de los pueblos y va a estar metido en todas las yunzas, es lo único que sabe hacer. O sea, no, el que dirige, o sea, él tiene que estar sentado dirigiendo la gran política nacional. Así es. Las grandes estrategias nacionales y ver qué pasa con los gobiernos regionales. Porque se les ha transferido competencia y se les deja hacer lo que quieren. ¿Quién tiene que supervisar eso? Él. Porque si te he transferido una competencia, tú, gobernador regional, tienes que cumplir las tareas que eran mías, te las he transferido y tienes que hacerlas bien, porque si no las haces bien, te las quito. Y vuelve al poder, al centralismo, lamentablemente, por la ineficiencia de los gobernadores regionales. ¿Y qué se puede hacer con relación al tema de la descentralización? Considerando que hay una gran mayoría de gobernadores y alcaldes provinciales que han tenido pues denuncias y están comprometidos en temas de corrupción, incluso muchos presos. Sí, a mí me da una pena. Yo, en mi tierra, yo soy de Huaraz, el gobernador está en la cárcel el gobernador, está gobernando el vicegobernador y para quien también están pidiendo ya detención. Y el gobernador está en la cárcel, ¿por qué? Porque se vino un proceso de selección muy rapidísimo, vino un proceso de selección y él ya había conversado con el proveedor y salen los papeles y el proceso de selección era el 8 y ella había ingresado sus papeles, ya tenía sus papeles el 6 otorgándole la buena prueba, cuando el proceso recién era el 8. Por eso la Extraneus, la empresaria, también tiene prisión preventiva y está fugada. O sea, ya habían preparado todo, pero se equivocaron, pues. Si el proceso en teoría no se ha llevado a cabo, ya tenía ya el otorgamiento de la buena prueba. Increíble, entonces, ¿no? Eso es consecuencia, la culpa la tienen los partidos políticos. Y es un gran error. Y aquí voy a decir, el gran error del propio Jurado Nacional de Elecciones, que está diciendo que no hay elecciones primarias. Por lo menos en las primarias nos da la posibilidad de escoger al mejor candidato y no sea la dedocracia. O sea, ahora sí se quiere decir que no estamos en condiciones. ¿Y cómo hicieron las elecciones presidenciales y cómo hicieron la segunda vuelta? ¿Y están dadas las condiciones para hacer unas elecciones limpias, transparentes, como deberían ser en el Perú, con este Jurado Nacional de Elecciones? Yo tengo mis dudas sobre este Jurado Nacional de Elecciones, muy profundas, y las he colocado en mi página, todos mis informes y mis discrepancias abiertas con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero aquí en el tema municipal y regional tienen menos intereses que en el tema nacional. Claro. Ellos. Claro. Bueno, pero ya hay una denuncia contra el jefe de la RENIET. No, perdón, de la OMPE. De la OMPE, ¿ok? Sí. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias por su apoyo. Muy amable, gracias. El doctor Julio César. A ver, veremos qué sucede. Sí, Dios quiera que nos acompañe. Hoy día el Señor de los Milagros, hay que ir a visitarlo. Así, de todas maneras. Un abrazo grande para usted. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias, bendiciones. El doctor Julio César Castiglione todos los jueves aquí en Radio El Sur. Nos vamos a la pausa y retornamos.